Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Espero que lo tengo aquí todo controlado ya. Yo creo que sí. Aunque las cosas hoy salen así como un poco raras por el StreamYard. No sé por qué, pero no sale la fotografía ni nada de eso. Y antes salía cosas raras que pasan en esta vida. Bueno, pues vamos a ver, señores míos, señoras mías, a ver si actualizo aquí un poco. Bienvenidos. A ver, esto de aquí, vamos a ponerlo ya. Aquí. Esto no sé para qué sirve, pero bueno. Iniciamos objetivo. Como ha salido, pues ahí estamos. Hola, Aitor, muy buenas. ¿Qué tal, Cris? Buenas noches. A ver, un segundo, me paso aquí y así os resalto. Aitor, muy buenas. Cristinica, muy buenas. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Pichurrín, ¿qué pasa? Buenas noches. Chus, buenas noches. A ver, tengo que decir una cosa, y es que afortunadamente el volumen de miembros del canal ahora supera las 50 personas. No me voy a poner a decir el nombre de cada uno porque es absolutamente una locura tener que hacerlo. Más los miembros del canal, perdón, los Patreon, que los Patreon sí que son poquitos, pero es que miembros ahora mismo están por encima de los 50 y es una absoluta locura tener que mencionarlos a todos. Por eso, bendita sea la hora en que efectivamente hay tantísimos miembros del canal. Pero me limita el hecho de que yo no me puedo pasar aquí media hora nombrando todo Dios, Cristo bendito, porque esa es una locura, no se puede hacer. Entonces, pido disculpas, pero efectivamente, hombre, y estoy feliz por ello. No me es posible empezar a decir venga nombre, venga nombre, venga nombre, porque es que hello, se pasaría bastante directo, nada más que así, es un coñazo, yo también lo entiendo, la gente que venga para ver contenido y estar entretenido un ratico, pues pasa lo que pasa. Bueno, pues dicho lo dicho, y gracias a todas las personas que han incrementado el volumen de miembros del canal porque han hecho el regalo de miembros del canal, ole ahí, que esto hacía muchísimo tiempo, nunca se ha producido hasta la fecha. Y la verdad es que se agradece muchísimo. Y luego también, pues muchas gracias por el apoyo de todos los vídeos que se estaban viendo a saco. Hay que tener en cuenta que los vídeos que han estado funcionando durante la semana me pega una hincheta de editar muy salvaje para sacar todo lo que son los extractos de cada uno de los directos, porque efectivamente pues tragarte un directo de 2, 3 horas, 80 horas, las que sean, es muy pesado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que existe una personita que hace eso en este YouTube nuestro y al cual sigo, por supuesto, que no tiene absolutamente nada que ver con el tema de la perfumería, que es el Giorgio, el The Wild Project, y efectivamente, pues yo he hecho lo mismo. He cogido y he sacado extractos de los directos, lo más relevante, otras cosas evidentemente me las he capuzado y he pasado de ellas, y he cogido lo más relevante para que pueda la gente picotear en el contenido que necesite. Lo que era redundante en el canal y todo esto, pues ya no lo he plantificado, y a otra cosa mariposa y catapum chimpum, pero que nadie se piense que es que son vídeos que les dedico yo individualmente, porque hay mucha gente que recibo comentarios pensando que se pone y me dicen, no, es que otro vídeo más, no, es un extracto, un clip, son clips del directo. Yo no he hecho otro vídeo. Los vídeos dedicados son los vídeos dedicados, los directos son otra cosa y los clips son otra. Y estos son clips, son extractos del directo que edito y luego subo, pero son clips del directo. No tienen nada que ver, no es un contenido aparte ni nada. Está ya publicado en lo que es el directo. Lo que pasa es que lo cojo y lo saco como vídeo, pero está ya previamente ahí. Vuelvo a repetirme una vez más, extractos, no son vídeos.
vídeos. Yo con 2 vídeos que he hecho o 3 tengo más que suficiente. Creo que han sido 2, ¿no? No lo sé. Entonces, campaña se acabó, pero es que los clips han funcionado muy, muy bien. Y están funcionando muy bien. Brutalmente bien. O sea, se agradece, siempre agradecido. Yo también entiendo que tragarte todo el directo, pues igual es demasiado, too much, y más vale tener los extractos y cada persona pues va viendo el clip que más le puede interesar al respecto. Y ya está, sin tener que darle más vueltas. Fecha de llegada al Druni que tengo aquí cerca de casa, al parecer va a ser mañana por la tarde, pero yo calculo que no entrará a la venta hasta, porque he preguntado, no entrará a la venta aproximadamente hasta mañana miércoles, hasta el jueves. Hasta el jueves no creo que lo pongan en exposición, ¿vale? Entonces mañana lo probaré con tranquilidad, porque yo no tengo ganas de irme a Cartagena, que no me apetece porque tengo un montonazo de cosas que hacer y la verdad es que no tengo ganas, es que no tengo ganas. Sí, es que es verdad, es que no tengo ganas, no me apetece lo más mínimo. Y entonces, pues bueno, pues ahí estamos, eso es lo que es. Voy a leeros también y vamos a ir participando y vamos a ir aligerando cositas, ¿de acuerdo? Y ya vamos entrando en el tema. Podéis hacer preguntas que yo os contesto y todo sin ningún problema, ¿vale? A ver, Narmer, el otro día me perdí tu megavídeo de Dior Parfum e Intense y me tragué igualmente las 3 horas largas. Madre del amor hermoso, la que han liado, Nede. Yo, hombre, ellos son conscientes de que esto iba a pasar, que lo tienen todo calculado y luego pues con la referencia al título están los estómagos agradecidos, que son los que cobran, los influencers que cobran de Louis Vuitton, que facturan y que saldrán siempre diciendo bondades del producto y poniéndolo como si fuese la hostia y la repera, pero es por eso, porque son estómagos agradecidos. Yo ya he decidido llamar a este tipo de influencers estómagos agradecidos. Como yo no formo parte de ellos, cuando me paguen, entonces diré, soy un estómago agradecido, que yo no me encojo y lo diré. Pero aquí hay estómagos agradecidos que están dentro de la nómina de Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton, y cobran, facturan, les mandan los productos y encima facturan. Así que es normal y de todo como en botica. Pero yo creo que hay que ser un poco inteligente y discernir que lo que estás viendo es un spot mega publicitario de pagado por la propia firma. Vuelvo a insistir, si a Jeremy le mandan gratuitamente y le pagan, ahora ya no sé cómo estará la cosa, pero antes él estaba en nómina y a él le mandaban los perfumes, porque no sé cómo está la cosa ahora mismo con él, pero le mandaban los perfumes, él facturaba porque además cobraba de ellos y ya está, y no pasa nada, de verdad. O sea, que ya sabéis que yo estoy a favor de eso, pero si has cobrado por hacer esto, ¿por qué narices no lo pones ahí en el faldón? Porque estás obligado a pinchar y advertir a tu gente o a quien sea, a la gente que te ve, que esto está previamente pagado y no lo haces, cuando en realidad está pagado, ¿vale? Vuelvo a repetir, que cada cual en su casa haga lo que quiera, pero claro, luego me llegan a mí, hoy yo no sé, la de comentarios que he borrado con nombres de influencers, que yo digo, pues es que ¿para qué? Si yo no voy a meterme en estas. Y es que la gente todavía no se da cuenta de lo que hay en esto. Cuanto más grande eres, más facilidades tienes para que te paguen. Y tú hacer caja, facturar. Con lo cual, lo que estás diciendo, pues para mí tiene muy poca credibilidad. Ninguna. La verdad es que ninguna. Cuando aparecen ya las cosas así, tan enmascaradas, ya dices, Dios mío de mi vida, ¿qué pasa aquí? Narmer, muchísimas gracias por eso, super sticker. Ole ahí, mi niño. Gracias por romper la maldición de los directos sin ningún tipo de compensación económica. Claro, hay que decirlo de alguna manera. De donación, que queda más bonito. Muchas gracias.
Carlos Bermúdez, muy buenas. Bueno, sí que ya os he saludado. Chus, Monte, Alfón, muy buenas. Kostak, muy buenas. Esto ya te lo he puesto a ti. Vale, perfecto. Aquí. Hola Javier, guapo, qué lindo verte el canal Martín. Incursiones muy divertidas. Hombre, por supuesto, faltaba más. Y además, si yo cuando entro a algún directo de Martín o de cualquier otro influencer que entro, cuando hace directos si puedo entrar, yo entro para participar y reírme. No, no entro para agonías y cosas de esas, no. Y hay que meterse si hay que meterse en el tajo, uno se mete ahí de lleno. Muy buenas, Sergi, buenas noches, ¿qué tal? Sergi López, empieza el culebrón. Sergi, no te confundas porque si sigues por ahí vas a durar menos en este canal que un caramelo en la puerta de un colegio. Aquí no hay culebrones, chiquitín. Aquí hay crítica, pero no hay culebrones. No te confundas lo más mínimo. ¿Te queda claro? Pues ve tomando nota. Y sí, es una amenaza. Te bloqueo, pero a la primera de cambio. Es un formato muy entretenido el de los vídeos de los directos. Hombre, es que sobre todo Alfon lo que pasa es que sintetizas. Y yo dije, pues si le funciona a este chaval esto, pues yo voy a probarlo. Entiendo, cuidado, vamos a ver que esto no va a pasar siempre ni de coña y funciona por lo que funciona, quiero decir, porque el tema está con el hype total y absoluto, que igual que pasa con esto, pero luego sacas otro vídeo y no va bien, porque por ejemplo el de Molinar, Jasmine, no ha funcionado nada. Bueno, pero ahí está, yo soy feliz y me tengo que poner a editar el vídeo de mañana que todavía no he editado, pero seguramente lo editaré mañana y ya está. Bueno, no sé cómo lo haré, algo tendré que hacer, pero que aligera el peso de los directos, porque yo también en los directos me pongo a sacar pantallazos, tardo un poco y se pierde muchísimo dinamismo. Hay gente que le encanta el directo en sí, lo que pasa en el directo y todo eso, y es lo que a mí me gusta también el en vivo. Luego lo que pasa es que lo otro tienes que ponerte a editar, hacer los cortes, sacar los extractos, ponerlo más representativo, o lo que yo considero que es más representativo, quitar todo lo que es paja y tal, preguntas que se repiten a lo largo de todo el directo y todo esto, y entonces todas estas cosas hay que aligerarlas. Pero vamos, que básicamente os recuerdo que hay una cosa que se llama like, que es gratis, y que las suscripciones son gratis. Las visualizaciones son muy bestias, pero es que no entran las suscripciones. ¿Qué os pasa que no suscribís al canal del Orgaz? Muy mal. Entréis a cotorrear, pero no suscribís. Voy a quitar el banner, que ya estoy cansado de ver el PayPal Me, porque ¿para qué? ¿Para qué? A ver, sigo leyendo. Hola Ángel, muy buenas noches, ¿qué tal? Araceli, muy buenas noches. Juan, que dice que la 2025 ya se ha vendido a tiendas autorizadas de su país. Acá llegan pocos y no me fío de la perfumería de tercera. Tocará esperar un milagro. Saludos desde Ecuador. Muchas gracias, Bonico. Bienvenido a esta tu casa. Y espero que recibáis cosas originales, porque la verdad que no está el horno para bollos para estar tirando la pasta de mala manera. Dice, gracias, Narmer, gracias. De Hackett ya lo he dicho, Kostak, no voy a probar absolutamente nada. Es una empresa que tengo completísimamente vetada porque tuve en el pasado problemas con ellos como cliente de moda. Entonces no voy a reseñar absolutamente nada y es que me la repampinflan lo que hagan. Pero así de claro, de Hackett no saco nada. Nada. O sea, vetaos como la página infecta de perfumería, lo mismo. Y ojo, cuidado, porque con el gran jefe me llevo de puta madre. Pero yo a Hackett no lo quiero ni regalado. Que se lo coman frito con patatas. Menuda gentuza. Literalmente. Y no me retracto. Qué mal servicio, por Dios. Qué mala atención al cliente y qué perrancos. Supongo que la mayoría de ellos estarán ya en la calle, entiendo, porque con el nivel de despidos y de todo lo que hay, igual ya no hay nadie y han empezado a echar gente de la que a mí me atendió, pero desde luego, y estoy hablando de hace años, eso no lo perdono, yo lo tengo aquí clavado ahí en el corazoncico. Menuda gentuza la que me atendió. Pero con todas las palabras, ¿eh?
Pero es notorio cuando ves los vídeos quién es Estómago. Hombre, eso se ve. Lo que pasa que yo también te digo que yo no veo absolutamente a nadie, de verdad, ¿eh? A nadie. El otro día sí que efectivamente vi el vídeo de Carlos Rubio, porque aparte es amigo y qué menos que apoyar a un amigo y darle mi like y todo mi apoyo. Vale, de acuerdo. Porque el vídeo de Carlos sí lo he visto, pero ha sido el único vídeo que he visto desde hace muchísimo tiempo de perfumería, ¿eh? De verdad, muchísimo tiempo. Llevo sin ver vídeos de perfumería un huevanco. Es que no me interesan, porque me pongo negro, porque veo que copian formatos, me copian las formas de hacer las cosas, de poner cámaras múltiples, como yo he estado haciendo desde hace ya un montonazo de años, y todas estas cosas a mí me rebotan muchísimo. Formatos que yo he sacado y que luego te ves, que ya no solamente por el tema de cámaras para arriba, para abajo, los podcasts y todo esto, y yo digo, madre mía, Virgen Santa, si parece que están aquí, que han inventado la Coca-Cola y esto ya tengo yo el rabo pelado de hacerlo, yo no sé el tiempo. Entonces, para evitarme, pues, ponerme los cuernos retorcidos, pues prefiero no verlo, la verdad. Entonces, prefiero mantenerme alejado de todo esto, y la verdad es que desde que estoy alejado de todo esto, qué feliz que vivo, de verdad. Lo digo en serio. Luego, encima, lo que pasa y el problema que hay con todo esto es que cuando me cogen y me llegan los comentarios es cuando bloqueo y yo medio me entero de lo que va pasando por ahí, pero sin ver absolutamente nada. Sin ver absolutamente nada, de verdad, ¿eh? Manteniéndome virgin, porque es que no quiero ver nada. Se lo decía yo a Carlos, es que no quiero ver nada. Hoy he estado hablando con Carlos. Bueno, hablamos a diario no, pero hablamos bastante. Hoy he estado hablando con Carlos. Digo, tío, es que no puedo ver ni 5 minutos de nadie porque es que me lleva el demonio. O sea, es que no puedo verlo. Es que no puedo verlo. Porque es que parece que de verdad que han inventado la Coca-Cola y es que son cosas es que no puedo. Es que no puedo. Y es verdad, no puedo. Es que para mí ver eso es como un poco tóxico. O sea, es que no quiero, no quiero, no quiero, me niego. Me niego, prefiero estar haciendo mis cosas, seguir creando contenido, seguir creando formas de hacer, pero está claro que esos estómagos agradecidos, es que está clarísimo, pero es que yo creo que la gente no lo sabe o no se da cuenta. Yo creo que no se dan cuenta de todo lo que hay detrás de todo esto. Es que no lo saben. Y puedo garantizaros que las cantidades que se pagan cuando te mandan y cuando formas parte de un cogollo, lo dije en el otro vídeo, bueno, un vídeo o en un directo, son altísimas. Son cantidades muy potentes de dinero, ¿eh? No os penséis que son ni 2.000 ni 3.000 euros. No, 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 no. Son cantidades irreverentes de pasta, ¿eh? Cantidades irreverentes de dinero. Que ya las quisiera yo para mí. Cuidado. Pero canta como una rana. Canta muchísimo. Ese es el problema que hay, que canta muchísimo. Hola Pedro, muy buenas, ¿qué tal? Sí que hay novedades, Costa, que hay novedades. Asturias, muy buenas, ver el vídeo los próximos días, que mañana toca madrugón, sí, hombre, es que hay que trabajar. Hola Corali, muy buenas, Bonica, que no te he visto, que sé que estabas por ahí, pero que no te he visto. No te he visto. Y llevo aquí un retraso que no veas. Muchas gracias, Iván. Bienvenido a esta tu casa, Bonico. ¿Qué diferencias hay? Pues son perfumes distintos, no tienen absolutamente nada que ver el uno con el otro. No sé, que te ves el vídeo de uno, te ves el vídeo del otro, no tiene nada que ver. Están los vídeos hechos y te los coges y te los ves, David. Es que no te puedo decir otra cosa, hijo. Es que no tiene nada que ver. ¿Cómo te voy a hacer una diferencia entre uno si no tiene nada que ver el uno del otro? Hola, el Dior Homme Intense lo han reformulado, simplemente cambiaron la botella. Intento ir a por la antigua. Un saludo. Yo de ti iría por la antigua, francamente. Las antiguas quedan poquísimas. Es una cosa que tengo que contar. Es una cosa que tengo que contar. Muy importante. Vamos a ver. En Dior, cuando cambian botellas y en cualquier otra firma, normalmente es porque han metido la patita en algo. Que nadie se piense que se va a encontrar con la misma fórmula, porque estoy seguro
al 99,99% de que la fórmula no es igual. No es igual la fórmula, estoy prácticamente convencido. Así que la han tocado. ¿Por qué la han tocado? Porque no pueden consentir que la Intense sea mucho más potente que la Parfum nueva de Curdi, de Paquito. Entonces, solución, bajar concentración. No te digo que la fórmula en sí sea la misma, pero las concentraciones no. No son las mismas, porque tú dime a mí que sacas un perfume, un parfum, que no vale una mierda, que no proyecta, que no dura, que no sé qué, que no sé cuántas, lo que ya sabéis, y tengas una Intense que se la lleve de calle. Qué mal, ¿no? Eso sería muy malo. Sería penoso pensar que la fórmula de la Intense sea mucho más potente que la del Parfum. Con lo cual, ¿qué pasa? Hay que ajustar formulación. La 2020 no creo que la hayan ajustado mucho, pero la habrán tocado, evidentemente. Eso lo han tocado todo. Han ido ajustando en escala para que realmente la que sea la más top, evidentemente tiene que ser la Parfum. No pueden dejar la formulación de la Intense tal cual estaba porque era una bestia parda. Y es porque todavía está en tienda. Pero quedan muy poquitas unidades de la Intense. Muy poquitas unidades. Seguramente mañana, yo creo que si mañana empiezan a llegar ya a las tiendas, como me han comentado, van a retirarlas. Van a retirarlas. Y tampoco quedan tantas. Igual las dejan coexistir. Pero no creo. Pero no me digas tú a mí, pensando desde el punto de vista más lógico y marketingiano del universo, que si sacas un parfum nuevo, vas a tener una Intense que le pega 40 vueltas en potencia, en proyección y en absolutamente todo. No tiene ningún sentido hacer eso porque te estás pillando. Y además pondría en un apuro a Paquito. A Paquito, el mantener la fórmula de la Intense tal cual está ahora, le pondría en un brete. Entonces, pensar que la han tocado y estoy convencido al 99,99% que si no han tocado lo que es la fórmula, desde luego le han bajado concentración a todo. Estoy seguro, porque Paquito quedaría fatal. Paquito quedaría como el orto. Quedaría muy mal, pero que muy mal si la Intense está por encima del Parfum. Y eso no se puede consentir de ninguna de las maneras. Louis Vuitton no lo va a consentir. Y cuanto menos Paquito se lo habrá dicho a sus dos jefes de arriba y le habrá dicho, oye, chavales, escuchadme, aquí hay que hacer algo porque si yo saco la Parfum, tenemos la Intense, que es una bestia parda, y ¿qué hago yo comiéndome la Intense con una bestia parda sacando este Parfum que se están peleando? La gente se va a ir a por la Intense. La gente va a pasar del Parfum, que encima es carísimo, y se me van a ir a la Intense, que está bastante más barata. Conclusión. Y encima con 3 formatos. Me parece que no, creo que hay 3 formatos. Está el de 50, el de 100 y el de 150. Si mal no recuerdo, no me hagáis mucho caso. Pero bueno, que hay más. Y encima te ganas 100 mililitros. La más grande de la Parfum, ya sabéis que son 75. ¿Cómo va a ser la misma fórmula? Pensamos un poco con la cabeza. No, o sea, me refiero a la misma concentración. Ni de coña. Ni de coña. Ni de coña. Tiene que parecer que la Parfum es efectivamente mucho más potente, la más top de la línea, aunque luego me sacará otra que será más no sé qué, más no sé cuántas, y será el Parfum del Parfum. Pero ahora mismo lo que interesa es tocar la línea rebajándola para que lo nuevo se posicione top. No tiene ninguna lógica dejar algo que existe de momento y que es más potente que la otra de calle. La Intense se come a la Parfum. ¿Qué hacemos? Comprar la Intense. O sea, yo no me lo pienso 2 veces. Ya lo dije, entrar en pánico. Lo dije, entrar en pánico porque es que aquí han tocado
Hay gente que está diciendo que ya ha probado la Intense. Yo no sé dónde la habrán probado. De momento sé que en Barcelona, porque me lo ha dicho Carlos, no estaba a la venta. Y ni en ningún Corte Inglés, ni en el Douglas, ni en nada. Y la gente que dice que la ha probado, yo no sé dónde la habrá probado. Entiendo que en Madrid, no lo sé. Entiendo. Igual ha llegado a algún otro sitio y han probado la nueva. Pero están diciendo que la gente que la ha probado ya, que la concentración ha bajado, que no es igual. Que huele igual en un principio, pero que se encuentran con el temita de que se ha ido abajo. Claro que se ha ido abajo. ¿Cómo no se va a ir abajo? Si lo de arriba es bajo, lo de en medio tiene que seguir bajando. No puedes tener algo que sea más potente todavía que el perfume. Es que es de cajón. Estos son cosas de cajón. Y así estamos, ¿eh? Esto es algo de cajón. ¿Sabes? Que si me he reconciliado con Ramón, yo no me he peleado nunca con Ramón. No sé de dónde saquéis esas cosas, la verdad. Yo me quedo flipando. O sea, ¿cómo llegáis a eso? A ver, ¿cómo llegáis a esas historias? Yo no me he peleado nunca con Ramón Monegal. Nunca. De hecho, ni le conozco. O sea, me la trae al pairo. No, a ver, yo, otra vez. Sé que odias Aqua di Gio, pero ¿qué opinas de que va a salir el Aqua di Gio Elixir? Lo dije el otro día. Ya estuvimos hablando del Elixir. Yo no odio ningún perfume. O me gusta o no me gusta. Pero ¿cómo voy a odiar? ¿De dónde llegas a la conclusión de que yo odio a un perfume? Yo puedo odiar a una persona, pero no merece la pena. Escúchame, yo ya tengo una edad y yo no tomo disgustos con nadie. Puedo hacer mucho, fácil, mucho horror, pero yo no me... No, 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 no. Pero odiar a un perfume de mierda, vamos, ni a ese ni a ningún otro. O sea, que no, simplemente no me gusta y ya está. Pero odiar un perfume, por el amor de Dios Cristo bendito, seamos más consecuentes con lo que decimos, por Dios, odiar un perfume. Increíble. Ay, de verdad. Ay. Sí, sí, Antonio, sí voy a tener que lanzarlo. No, no voy a lanzar ningún perfume, no quiero lanzar perfumería. Y de momento me mantengo muy alejado de todo esto. No, quiero vivir con tranquilidad. No me apetece estar otra vez noches sin dormir, pendiente de si llegan los envíos, no llegan, dejan de llegar, pendiente de la producción, de que tengo, como me tocó a mí, un montonazo de historias. Me pilla la infección, me pilla es que me pilló todo. Me pilla no sé si os acordáis, una huelga de transportes europea, los camioneros bloqueando. Bueno, lo que pasa que, bueno, por lo menos la mezcla estuvo más tiempo en mezcla, no podían traerla y estaba ahí mezclándose todo. Y estoy hablando de Tears. Bueno, en fin, me pilló, no tengo ganas de eso, yo quiero dormir con tranquilidad. Os recuerdo que hay una cosa que se llama like y que faltan muchísimos likes, así que venga, darle al like y muchísimas gracias por todas las aportaciones económicas. Marcos Bonico, muy buenas. Hola, no te preocupes, ya te daré el email. Yo no uso mucho Drive, es un poco complicado a veces. Yo uso SendGB o WeTransfer. Con WeTransfer, yo es que me metí el otro día y hay que pagar. Digo, yo paso, no quiero pagar más. Es que ya estoy pagando con un montonazo de cositas que parece que no, pero estás pagando y sabes, y yo no tengo ganas de seguir pagando 5 euros, 3 euros. Es que al final te encuentras que a lo mejor se te van 60 euros nada más que en tonterías. Es que paso. Y con Drive es muy fácil porque yo te abro el Drive, o sea, tú tienes el archivo y directamente le das a descargar y ya está, si no tienes que hacer nada, es súper fácil. Nada, muchísimas gracias por el aporte económico, Bonico. ¿Qué me dices por aquí? Es una página de... Sí, lo sé, pero claro, ahí he visto que solamente cuando me metí había que pagar, no me dejaba hacerlo libre. Yo no sé por qué, pero la opción libre se veía, pero no me dejaba la opción de libre. Entonces yo, si no puedo hacer opción de libre, te lo meto por Drive y ya está. Me pasas el correo electrónico, te lo meto por Drive y listo. No, sin historias. A ver, retomando un poco, dejadme que voy a beber un poco de agua porque es que la verdad es que acabo de llegar del gimnasio y he pasado más frío que un tonto, ¿eh? He pasado hoy, bueno, he sudado mucho, veremos a ver, voy a caer malo, eso lo tengo claro, porque he sudado un montón, pero hacía muchísimo frío. Y ahora mismo tengo la garganta un poco cogida, así que veremos a ver lo que tardo yo en caer. A ver, ¿qué me contáis por aquí? Hombre, Corali, muy buenas, hermosa.
Yo me veo que va a venir la Dior Homme Elixir. Van a venir muchas cosas, ya lo veréis, tranquilidad. Y más cosas que he visto yo hoy, pero que no sé si decirlas o lanzarlas ya. A más de uno le va a dar un revoltillo cuando diga lo que voy a decir. Porque lo voy a decir. Yo me quedo Kostak, yo me quedo con mi Sabas que sigue oliendo igual. Muy bien. Luego contesto. Luego te contesto. Va a salir también Jean-Paul Gaultier Elixir Absolute. Sí, lo tengo aquí apartado. Sí, esto son noticias que salen. O sea, aparte, como ya tampoco hago vídeos todos los días, vosotros lo veis y tal, que va saliendo, pero yo lo veo ya por anticipado. Además, esta ya la dimos por adelantado. Esta vino en no sé qué directo. En no sé qué directo hubo filtración filtrada, y apareció ya. Las concentraciones es lo que hay que mirar. En las cajas viene la concentración. Y las concentraciones son de risa, de verdad. Vale, pues ya si no habéis puesto nada más por aquí, voy a poner los aplausos a toda la gente que ha hecho sus aportaciones económicas y así donaciones. A ver qué pasa, ¿por qué no suena? Un segundo, ¿por qué no suena esto? ¿Por qué le he quitado el volumen o qué esto qué es? No lo oigo. ¿Por qué no suenas? No me suenan los aplausos. ¡Oh, que no me suenan los aplausos! ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Ah, porque están los auriculares. Vale. Es que tengo roto el cable de los auriculares que uso y entonces por eso no lo he cambiado a auriculares y por eso no suenan. Pero ahora ya sí que van a sonar. Lo sé yo. Muchísimas gracias, hermosos. Muchas gracias, bonicos. Madre del amor hermoso, Virgen Santa. Pues atención, no os vayáis ni os despistéis porque se viene una noticia gorda, ¿eh? Perdonadme, pero se viene una noticia gorda. Poneros a temblar muchos de vosotros, ¿eh? Poneros a temblar. Lo digo literalmente. Si atiendo a mis elucubraciones. Marcos, ¿qué pasa, bonico? Por cierto, ¿cómo podríamos hacer para humanizar más la sociedad en todos los sentidos? Pues siendo mejor personas, básicamente, teniendo más cultura, ¿eh? Y siendo más anchos de miras, no tan estrechos. Porque ya se están fabricando máquinas para estar con nosotros y cada vez hay más odio en la humanidad. Bueno, pero es que lo que yo digo, que desde que nos encerraron, la gente está agresiva. ¿De qué te pasas? Vas por la calle y notas agresividad. La gente está muy mal. La gente necesita un psiquiatra, un psicólogo y coger e ir a terapia. Lo digo en serio. Tú sales a la calle y da angustia. O sea, yo no quiero saber nada de nadie. Me pongo mis auriculares y es que no quiero oír ni comentarios tan siquiera. O sea, es que voy a mi puñetera bola. Pero esto es una cosa cultural. Y como aquí lo único que somos es cada vez más cabestros, más borregos, y pretenden que seamos cada vez más borregos, más cabestros, pues así nos va. Y una sociedad completamente manipulable, pero agresiva. Esto no tiene arreglo, chiquitín. Dice, y en la filtración a través de la botella se veía el color de la vestimenta, se veía todo. O sea, es que en esa filtración, y además era una filtración que la concentración era concentración colón intense, si mal no recuerdo. No, parfum intense, decían parfum intense, creo, es que ya no me acuerdo. Y era la fotografía con el tío que estaba sacando la fotografía de la botella, con la caja y todo el rollo, y se veía que iba vestido de colorado o de roja, no lo sé,
pero llevaba una prenda roja y la filtración se veía perfectísimamente y además se veía la concentración que tenía real, que no es ni de elixir, ni de Absolut, ni de nada. Era una tomadura de pelo más a nivel comercial que otra cosa. Pero bueno, que vamos a esperar que igual han cambiado la botella y la caja después de la filtración, que aquí no se sabe. Aquí no se sabe cómo van operando estas gentes o estas gentes. Hola, Chul, muy buenas. Luego vamos a ver que si suben los likes y tal, y luego, porque los me gusta están muy bajos, hay muchísima gente, y aquí hasta que no se pongan ya encima de la mesa 100 likes, y cuidado que es una posible exclusiva de Dior muy potente, y no voy a contarla como no suban a los 100 likes. Como no lleguemos a los 100 likes, no la digo. Porque aquí hay mucha gente para poder llegar a los 100 y superarlos de largo. Y de momento solamente hay 56 likes. Así que o igualamos o el notición de Dior que pienso dar, me lo callo. Narmer dice, fui al psicólogo cuando acabé la visita, se fue al pobre corriendo a través de... Pues ya te digo, al psiquiatra y a medicarte. Hombre, Ignacio, muy buenas, miedo me das. A ver qué fragancias se cargan ahora. Correcto, chiquitín. Correcto. Ahí le has dado. Tú me conoces mejor que nadie. Bueno, no, ya quisiera yo. El caso, vamos a ver a Marcos qué me dice. Un señor ha amenazado a mi madre hoy sin motivo. Y dice, es una mierda, a mi corta edad, lo que he vivido ahora no me lo esperaba. Bueno, tengo unos días reflexivos. Es que no se puede salir a la calle. Más vale ir con escolta. Lo digo en serio porque... la que se nos viene no es pequeña, ¿eh? La que se nos viene es muy, muy gorda, ¿eh? Muy gorda. Tal y como están las cosas... por cierto, a principio de año hemos comenzado ya una nueva generación, la generación beta. La alfa ya ha pasado, ahora estamos ya en generación beta. Lo digo para que es que lo he escuchado en la radio. ¿Cuándo fue? Ayer por la mañana en radio ya dijeron que ya estamos con la generación beta, o sea, la alfa tiene que crecer todavía, pero los nacidos en este año, a partir del 2025, de enero del 2025, ya es generación beta. Ay, alfa, beta, gamma. Bueno, la gamma yo ni lo... Bueno, la gamma ni lo voy a ver, eso está claro. Hola, muy buenos días desde Argentina. Me dice José, muy buenas, majetón. A ver. Bueno, vale, venga, vamos a ver. El tema de Benetton. Vamos a ver con Benetton. Son noticias rápidas, que no os despistéis porque vamos a seguir con el tema de la perfumería y si llegamos a los 100, por lo menos 100 likes, empiezo a hablar de lo que tengo que hablar. Benetton negocia un ERE en España que afectará a más de 160 trabajadores y supondrá el cierre de 31 tiendas. Es que lo están haciendo muy mal. El caso es que Benetton ajusta su estructura en España y yo creo que van a ajustarlo a nivel internacional porque están teniendo un montonazo de pérdidas. La cadena textil italiana se encuentra inmersa en la negociación con los representantes sindicales de un expediente de regulación, el ERE, que podría afectar a más de 160 personas y suponer el cierre de más de una treintena de tiendas en España. Esto es una fuente que aparece absolutamente por todos lados, o sea que esto ya es conocido, reconocido, ya sale en todos los periódicos y prensa, hasta en el Economista vienen, o sea que nada. Luego, con respecto a también, a ver si lo encuentro porque... ¡ay, qué rabia que me da! ¿Dónde estás, hijo mío de mi vida, del amor hermoso? Aquí está. Simplemente una anotación. Oliviero Toscani, que es el fotógrafo que se dedicaba también a hacer todo lo que eran las fotografías de Benetton. Todo esto, no sé si os acordáis de los desnudos. Claro, los que tenemos una edad, si nos acordamos de los desnudos de Benetton, de su revista que sacaba todos los meses o cada 2 meses, que estaba súper chula las fotos y tal. Bueno, pues este hombre ha fallecido. Falleció el día 13, no sé a qué estamos, la verdad, es que no sé, a 14 falleció ayer, sí, hemos pasado, no, ayer día 13 a los 82 años. Oliviero Toscani, que era sobre todo conocido por el tema de las fotografías de Benetton, a colación de lo de Benetton. Otra noticia también muy cortita es que Maison Margiela va a presentar su colección masculina en Pitti Uomo, pero el encargado o los encargados de hacer el diseño de todo esto es el departamento artístico creativo de Margiela, porque ya sabéis que John Galliano ya se ha ido y mantienen el anonimato completo y absoluto quién forma
forma parte de del equipo de diseño de Margiela. Porque en ese sentido, además, Margiela también lo tenía muy claro, que jamás de los jamases salía a despedir los desfiles el diseñador, como puede ser John Galliano, jamás despediría ni ningún otro. Eso forma parte del rollo que lleva Margiela. Bueno, vale, pues aquí ya me despido también. Son noticias muy cortitas y os leo. Marcos, antes era mejor. José dice, muy buena salud de Argentina. Beta de borregos, beta de muchas cosas. Veremos a ver, escúchame, acaban de nacer pobreticos míos. Acaban de nacer, pobrecillos. Ay. ¿Cómo vamos con los likes? 61 likes. Venga, que ya faltan menos, 79. Tenemos que llegar a los 100 y doy el notición, que es un pequeño story time que va a dejaros de culo. Realmente yo creo que os va a dejar de culo, pero a ver si llegamos a los 100. En el momento que lleguemos a los 100 likes, empiezo a cascar. Pero ya mismo, ¿eh? En el momento que lleguemos, estoy poniendo aquí los corazones a mis chiquillos de los superchats, así, tal cual. Muchísimas gracias. Porque es notición o es más bien, bueno, es... Voy a callarme porque tengo que contar la historia. Cuando cuente la historia, entonces yo cuento la historia y ya pues cada cual que haga sus suposiciones y lo que quiera. Elucubraciones, ¿vale? Bien, vale, pues claro. 100 likes, niños, niñas, 100 likes y ya está. Que hay gente para los 100 likes. Más de uno se va a quedar con el culo torcido. Sergi, aquí con el emoji este. ¡Ay, que me han echado a Paquito! No. Captain, muy buenas, ¿qué tal? No han echado a Paquito, ni lo van a echar, al menos que se sepa. No lo van a echar. Lo van a echarlo, si están encantados, si está haciendo perfumes para la gente de la Jet Society. No están haciendo perfumes para Chusma, están sacando perfumes súper caros para las nuevas generaciones, que son las que tienen el dinero, ¿no? O sea, vale, los millennials ya están currando, espero, gracias a Dios, hay mucho millennial ya que ya está produciendo, entonces, como son nuevos y estas cosas, pues ya pues tienen que empezar a producir. Yo soy generación X, así que de momento me escapo por la tangente, pero bueno. Ay, la que se viene, Dios mío de mi vida. Voy a ir cerrando aquí cositas de Benetton, que lo tengo aquí abierto. Esto también lo voy a ir cerrando. Esto lo cojo y lo acepto. Y venga, vamos a ver ya perfumería. Y la noticia, si llego a los 100 likes, empiezo a encasquetarla rapidito. A ver, el otro día Angel Muglers me dijo que sí había visto la nueva presentación de Alien Extra Intense. Alien Extra Intense. Os voy a compartir la pantalla, ya supongo que lo habréis visto por 80.000 sitios, porque esta noticia está desde el directo anterior. Lo que pasa es que, claro, me centré en lo que me tenía que centrar, evidentemente, que era donde estaba el hype, pues casi como está hoy. Y lo tuve que obviar, por desgracia. Venga, vamos a compartir pantalla. Ay, madre mía, la que se nos viene. Esto va a ser muy fuerte. Se está cumpliendo todo lo que dije, qué angustia. Alien Extra Intense, aquí la tenéis. Mirad, si no me linkea, esta es la botella del Alien Extra Intense, violáceo con degradé hacia el negro. Las notas, Dominique Rompion, ay, qué miedo, y notas florales y vainilla en la salida con un corazón, ya estáis leyendo, de Jazmín grandiflorium y tuberosa en el fondo, ámbar, maderas y cashmeran. Bueno, el cashmeran entiendo que será madera de cashmere. Y aquí hay un rollo muy heavy, así que no sé lo que contarán. Y esto donde lo dicen, en Douglas. Esto seguramente está ya a la venta en Douglas, ¿eh?
Alien Extra Intense, una firma floral de vainilla con una estela poderosa y deliciosa para mujeres que buscan una floralidad excesiva y una sensualidad extrema. El nuevo Alien Extra Intense Eau de Parfum transforma el icónico perfume de amatista de Mugler en el más carnal e intenso de los aliens. En un frasco talismán, bueno, ya lo del frasco a mí me la repampinfla, pues sí, muy bonito, pero es el frasco de siempre y chimpún. Vale, pues ya está. Dominique rompió. No sé yo cómo trabajará este muchacho las potencias. Bueno, hay que tener cosas que son potentes, pero otras te dejan así un poco en el culo torcido. Bueno, en fin, vamos a ver cómo vamos de likes, que así 80 y 96, nos acercamos a los 100. ¡Uy! Se viene noticia. Se viene noticia. Venga, a ver si suben los 100. Jolín, que falta nada, leche. Es que estamos en 96, que falta nada para los 100. Un like, por fin. Venga, vamos, 97. Ojalá más en Alhambra sacando un Dark Door Parfum, a Paquito le daría el finiquito al instante. Lo van a sacar, pero la puede sacar cualquier otra firma de perfumería. O sea que árabe o no árabe, porque están los de FOMO que lo bordan. O sea, FOMO lo borda. A mí la rabia que me da sobre todo es porque se agotan. O sea, es que la producción, y cuidado porque a mí me consta que sacan producciones bastante potentes. Lo que pasa es que, claro, como tiene una distribución internacional, pues o la compras cuando salen o te quedas sin ellas. Es que, y sobre todo si hay mucha demanda, que eso es lo peor. Bueno, vamos a ver. Esta mañana he estado en tienda, he estado preguntando cosas y he visto un listado de reojo. Se lo he contado a Carlos. Carlos lo sabe, Carlos Rubio. Porque se lo he contado. El caso es que he visto un listado de reojo. Porque yo necesito información. Entonces, como soy muy curioso, pues me he puesto a mirar. Y ese listado que he visto de reojo da la situación aproximada de lo que puede quedar en tiendas de determinados perfumes. Queda claro que la línea Homme va a ser cambiada entera de arriba a abajo. Entera de arriba a abajo. Eso está claro, porque además las botellas, si veis determinada publicidad, ya aparece la línea entera, completa, cambiada. Esto es un hecho. Esto es un hecho. Lo que no es un hecho es ver el estocaje así como de refilón de todo lo que hay de Dior, Savage, Concentración o de Toilette. Las Savage van a caer también. Así que iros preparando. Siguientes víctimas, Savage. Porque no es normal que vayas a tiendas, y no estoy refiriéndome a Druni, que vayas a tiendas, veas las estanterías, vayas a Dior's y los lineales no tengan mucho perfume. Y te ves Savage y dices, qué poquitos hay. ¿No os ha pasado? Pregunto, Esto ahora mismo una pregunta. A ver, pregunta pal personal. Ay, es que no me sale ahora. A ver, superchat, super sticker, esto no. Yo no me voy a mandar un superchat, un super sticker. ¿Cómo voy a mandar yo un superchat, un super sticker? Que no, hombre, que no, que no. A ver. Ay, de verdad. Quería hacer esto, pero no me deja. Bueno, se queda así como semi-pseudo bloqueado, que no entiendo por qué. Bueno, si lo refresco, igual se pierde esto y se actualiza. A ver si se actualiza, porque es que esto está fallando más que el caballo del malo. Ahora sale más encuesta. Venga, una encuestica. Recordarme luego que eche un vistazo a la encuesta, que yo también me pierdo.
¿vale? Vamos a ello. Crear una encuesta. Pregunta. Ya está. La cosa sencillísima. Es un sí o un no. Porque yo cada vez que voy a las tiendas, varias, veo que no hay suficientes existencias de Savage. Y se me ha ido el ojo a la lista. He visto el pantallazo nacional en una tienda. En una tienda, el Orgaz ha visto un pantallazo nacional de existencias. Y no hay muchas. Hay porque hay, pero no hay volumen. Pero no hay volumen. Entonces, empezar a temblar. Porque tarde o temprano, de hecho, daros cuenta de que a lo primero que le ha metido mano dentro de lo que es la perfumería de diseñador asequible fue a Sabas o Forte. Pero es que las demás las va a tocar. Así que prepararos porque es lo siguiente en cambiar. Así que va a pasar un periodo corto de tiempo y me temo que las Sabas se van fuera. No es que se vayan fuera 100%, porque además ha sido respetuoso. Hay que entender que también ha sido respetuoso con el O Forte. Mantiene un tono muy parecido, similar a las anteriores. O sea que por ahí, bien, que es un truño, sí, lo sé. Por lo menos aquí en este canal es un truñazo. Esto está más claro que el agua. Pero se vienen cambios. Porque el estocaje que tienen en las tiendas es mínimo. Están bajo mínimos. Va a pasar un tiempo. Yo creo que su posición orgásmica, que ahora mismo lo que va a hacer va a ser realmente, bueno, estoy hablando de Paquito, pero no es Paquito, que son sus jefes, es coger, dejar que pase toda la marea, la marabunta que tenga que pasar con las OM y automáticamente, pumba. Ya han dejado pasar el tiempo suficiente para que se produzcan los cambios deseados o esperados, porque yo siempre los he esperado, pero esperaba que fuesen trabajos dignos de admiración y de aplaudir, no lo que está haciendo hasta la fecha. Lo que está haciendo hasta la fecha, yo eso jamás lo he podido esperar, que son trabajos nimios. Pero vamos a ver qué es lo que presenta en el futuro y va a ser la línea Sabas. La tiene ahí, ¿eh? La tiene enfilada, la tiene enfilada. Daros cuenta de que ha sido lo primero que ha presentado. La tiene enfilada. Eso está enfiladísimo. Y viendo que en las tiendas tampoco es que hayan muchas unidades, porque es que tampoco es que haya muchas unidades de esto, ¿eh? De ninguna de las Sabas, tampoco es que veas las estanterías llenas hacia atrás de, por lo menos a las tiendas que yo voy, ¿eh? A las tiendas que yo voy te encuentras el lineal, hay una par de cajitas detrás de cada una de los tipos de Sabas o de las OM o de lo que sea, pero no hay cantidad. Las estanterías están bailonas. No sé si os dais cuenta, es que cuando veo en Dior las estanterías bailando es porque se vienen cambios. Y ahora mismo se va a venir un cambio. Lo que pasa que efectivamente entiendo que van a dejar pasar un periodo de tiempo, no creo que sea muy largo. Ese cambio va a empezar a venir seguramente ya en este 2025. Van a apurar la venta de existencias y con la misma, ¡pumba! Ahí que lo llevas, ¿eh? Así que preparaos, chiquitines, porque, a ver, lo único que hay que hacer es fijarse un poco en las tiendas en las que yo voy, vuelvo a repetir, yo voy a mucha tienda, las existencias se me quedan escasas para lo que debiera de ser y para el volumen de ventas que se supone que tienen. Y yo no veo alegría, no veo ni alegría ni alborozo. Os leo, os leo. Mm.
A ver dónde me he quedado más o menos y os voy leyendo. A ver, espérate, porque para el stream ya me tengo que pasar por aquí. Ay, que han echado Paquito, esto sé que lo había leído. Corali, expectantes. Se ve el horizonte de lanzamientos interesantes para verano. Yo, los lanzamientos están diciéndose prácticamente, hombre, a todos los días no, porque ya no hago directos todos los días, pero los lanzamientos van saliendo, o sea, interesantes no hay ninguno, francamente. A mí, lanzamiento interesante no me interesa ninguno, ¿eh? No, porque el tema está en que siempre están sacando Frankensteins. Están todos Frankenstein por todos lados y lanzamientos interesantes no hay ninguno. Esto es súper redundante todo. Súper redundante. Y vuelvo a repetir también, porque además se lo comentaba a Carlos esta tarde, o sea, me lo estoy pasando pipa con todo el tema este de Dior, ¿eh? O sea, que de verdad, lo estoy disfrutando en plan modo salvaje, ¿eh? Pero porque me lo estoy pasando pipa, ¿eh? Porque cada día voy descubriendo más cosas, me van llegando más cositas, me regalan a la vista determinadas cosas cuando voy a una tienda y hacen así, espérate que voy a mirar una cosa. Digo, pero a nivel nacional, ¿cómo va la cosa? Y hago así para el ordenador y digo, Claro, esto es el sistema de espionaje para luego contároslo. Así que preparaos el cuerpo. No quiero que entréis en pánico porque yo entiendo que todavía para esto va a faltar. Pero todo lo que sea Sabas le queda poquito, ¿eh? Le queda Paquito. Le queda Paquito. Uy, qué chiste más malo. Le queda Paquito. La maldición de la niña para los que no dan like. Hombre. Espérate que estoy aquí yo, que no sé. Me da un olor raro. La chimenea, no sé qué se habrá quemado por ahí, que me da un olorcillo así como raruno. A ver si salgo ardiendo en el directo. ¡El orgaz arde! ¡Arde el orgaz! Y no, porque tengo extintores en casa, ¿eh? Es que no. Hago ahí, me cargo toda la casa entera, pero por lo menos se apaga el incendio. Me da un olor raruno en la chimenea. El que no dé like se va al infierno. Alfon dice, sí, a mí me dio esa sensación incluso antes de Navidad. Es que hasta incluso antes de Navidad las existencias de las Sabas estaba siendo un poco raruna. No tendría mucho sentido retirar una línea que tiene tanta salida. ¿Quién dice, Ignacio, que tenga salida? Porque esto lo he preguntado yo en las tiendas cuando me fui de prospección y estuve preguntando en tiendas y sigo saliendo a tiendas. Es más, ayer estuve por tiendas. Y todo, se venden las clásicas. Todo lo que supera los 100 euros cuesta mucho trabajo de vender. Las chicas y chicos de las tiendas se las ven y se las desean para poder sacar los productos por encima de los 100 euros, salvo en la perfumería femenina, porque las mujeres sí que están mucho más hechas a pagar ligeramente por encima de los 100 euros, pero que tampoco. Todo lo que pasa de 100 euros, a no ser que sea clasicazo total, no sale, no se vende. Porque esto lo he preguntado yo en varias tiendecicas, que no he sido solamente en una en el Runi de aquí de mi pueblo, no, que yo me he ido a las Cartagenas y he estado informándome. En Cartagena hay bastantes perfumeritas y he preguntado. Lo que supera los 100 pavos cuesta mucho trabajo, así que no hay tanta salida. No hay tanta salida como pretenden hacer. Mira los lineales. Mira la gente que está comprando habitualmente. Yo las tiendas veo mucha gente mirando, veo mucha gente echándose el perfume, pero saliendo con la bolsa llena de perfumes o comprándose perfumes, poquita, muy poquita, muy poquita. Vaya que sí, en el Drune de mi pueblo no tienen, pero es que, ¿sabes lo que pasa también, Narmer? Que no es solamente porque sea Druni, es que dependiendo de la ciudad donde estén y del número de habitantes, pueden vender determinados perfumes, porque aquí, por ejemplo, en mi ciudad
no venden muchos perfumes, pero es porque la firma obliga a las tiendas que están en determinadas poblaciones que superen un volumen de habitantes. Si no superas un volumen de habitantes, no puedes vender Chanel, no puedes vender Dior, no puedes vender, yo qué sé, me lo voy a inventar, pero lo que sea, yo qué sé, algo, da igual, por decir, un Versace, ¿vale? Y no lo vendes por el volumen de habitantes porque las firmas no te lo permiten. Ojo, ojo, que por eso te encuentras el rollo de que no lo tienen en tu ciudad, entiendo, pero es por eso, por el volumen de habitantes, porque a lo mejor es una ciudad chiquitina, sí que hay un Druni, pero por el volumen de habitantes que es muy bajo, por eso no tienen Dior. Y aquí, por ejemplo, en mi ciudad no es Chanel. Para Chanel me tengo que ir a Cartagena, me tengo que ir al Espacio Mediterráneo, cualquier tienda o al Marimundo, a donde sea, para probar Chanel o lo que haga falta, porque muchas no llegan aquí, pero es por el volumen de habitantes. Son requisitos que tienen las propias firmas para la venta con determinadas poblaciones. Así que eso es a tener en cuenta. Muy buenas, hoy me he gastado 118,90 una botella de Dior Homme Intense. ¿Tanto? En la de 100 mililitros no cuesta eso, ¿eh? La de 100 mililitros cuesta 98 euros. Esa que es de 150, entiendo. Entiendo. Guárdala como oro en paño. Guárdala como oro. Esa botella tiene que ser de 150 euros. Si la de 50 mililitros me parece que sale por unos 79 euros. La de 100 mililitros sale por unos 98, 99. Esa botella a ese precio, a 118,90, entiendo que tiene que ser de 150 mililitros, porque es que los precios los controlo muy bien. O sea, vamos a ver, puedo patinar ahí en algo, en algún euro, pero es que esos son los precios. 118,90, entiendo, Javier, que la botella es la botella grande, de 150. Entiendo. ¿Cómo? Narve, Javier es el cumpleaños de mi madre, acaba de cumplir 77. Hombre, por supuesto que la felicito. Pobrecita mía, ¿cómo no? Sí, que sí. Felicidades, Inesita. A disfrutar el directo, hombre, muchas gracias. Y que se cumpla muchos más. Venga, gracias por estar ahí. Cuando fui a buscar Dior en Parfum Antigua, en plenas fiestas navideñas, los estantes de Dior daban pena, solo Savage. No había prácticamente nada de Dior. Es que no hay, Javi, y sigue sin haber. Está todo como muy rateado. Hay mucho rateo. De verdad, Javier, es que es cierto. O sea, te pones a mirar y dices, ¿qué narices está pasando aquí? ¿Qué narices está pasando aquí? Pues no sé qué narices está pasando aquí, pero algo está pasando. Algo está pasando. Algo está pasando. Está claro que algo está pasando. Y lo que está pasando es que vamos a tener cambios bruscos. Ya. Vamos a ver cambios bruscos ya. Y va a ser efectivamente cambio de línea. No es normal que haya tan poco producto Dior en las estanterías. Y mirar que siempre que se ha venido algún cambio, siempre ha pasado lo mismo. Siempre ha pasado lo mismo. Tenemos el tema con el Lilial. Después del Lilial, de la historia del Lilial, lo que vino fue otro cambio más. Las estanterías medio vacías, no había por dónde coger la línea y hemos tenido siempre el mismo problema con Dior. Siempre hemos tenido el mismo problema. Falta de estocaje y de existencias desde que entró Paquito. Desde que entró Paquito, me parece que estará ya 4 años, ¿no? Paquito lleva 4 años en Dior, oficial y oficiosamente, y esos 4 años siempre hemos tenido problema de stock, por una cosa o por la otra. Siempre ha habido poquito. Siempre ha habido poquito. Cuando ha habido un lanzamiento nuevo, le han dado caña, pero ¿sabéis? No sé, es como todo como muy raro, muy raruno, siempre con problemas de stock. ¿Cómo que una firma como Dior va a tener problemas de stock? Dios mío de mi vida.
Pero, ¿de qué estamos hablando? Problemas de stock Dior que pueden hacer y deshacer a su gusto lo que les venga en la real gana. Es que no es normal. Es que no es ni medio normal, de verdad. Salta publicidad. No es ni medio normal. Entonces, por eso digo que hello, hay que ser un poco consecuentes, pero es que lo que he visto es que lo que he visto ha sido que he hecho así con el ordenador, como tenía así medio girado, he hecho así, he mirado, digo, ¿what? Y en proporción a lo que es, de verdad, es flipante. Se vienen cambios, ¿eh? Se vienen cambios, tenerlo muy claro. No creo que tengamos que esperar mucho tiempo, ¿eh? No creo que tengamos que esperar mucho tiempo. Pero para nada, para nada. No vamos a esperar mucho tiempo para todo esto. No, 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 nos llega ya. Nos llega ya. Hombre, Sebas, no sé, gracias por el super sticker, su super sticker. Muchísimas gracias, Bonico. Espérate, que lo voy a poner por aquí, porque esto está abajo del todo, que lo acabo de ver. Muchísimas gracias por ese super sticker. Oh, yeah. Y Narmer también, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Nos alegras el día, sí, claro. Yo siempre dando buenas noticias. Yo siempre dando jodidas buenas noticias. Cuidado que lo que estoy diciendo no es ninguna fantasía. Esto es un análisis y estudio de mercado de proximidad. Es decir, te coges, te vas, miras qué es lo que está pasando, cómo están las cosas en las tiendas, y las cosas en las tiendas no están bien. No están bien. No están nada bien. Las estanterías están pelas. Están pelas. No hay stock. Es que no lo hay. Están bajo mínimos en Dior. Así que iros preparando porque se vienen cambios. Se vienen cambios. También porque pensar más aún que como ha metido el agua forte esta, que ni es agua, ni es forte, ni es nada, los estómagos agradecidos la han puesto por las nubes. Estómagos agradecidos, está clarísimo, que tienen que hacer su trabajo, que para eso les pagan, y los que no es porque esperan tener algún tipo de rédito a largo plazo para que los de Dior, si alcanzan determinado volumen de relevancia en las redes sociales, pues vayan a ellos y les digan, ¿y quieres trabajar conmigo? Te voy a ofrecer no sé cuánto dinero. Y yo, ¡ay, sí, claro! Vale. Qué bonito soñar. Entonces, las habas ya de por sí ha hecho cambio sin hacerlo. El movimiento ha sido, voy a sacar el fuerte, y saca el fuerte. Pero es que ahora hay que ajustar el resto de la línea acorde a lo que ya está creando. Que no creo que se dispare mucho de madre porque el off forte va muy en consonancia con lo que había, pero es raruna en sí. Si os ponéis a analizar realmente cómo huele off forte, es raruna. No es tan sabas, a pesar de que sí que mantiene la sintonía, pero es tan sabas. Y ahora mismo de lo que se trata es de maximizar beneficios. Y eso lo van a hacer todos. ¿Cómo? Bajando concentraciones. Si no toca fórmula o no tocan fórmula, bajan concentraciones. El caso del Dior Homme Parfum es clarísimo y es relevante por eso, porque va a llevar a que toda la línea vaya hacia abajo, que es, tenemos un ejemplo muy claro dentro de la firma, y es que cuando François Demachy decidió tocar Fahrenheit, lo tocó entero de arriba a abajo, lo que hizo fue cambiar concentraciones. Cambió concentraciones y luego pues metió alguna que otra cosa novedosa dentro de la formulación. Ahí es donde Demachy estuve y este va a hacer lo mismo. Es que va a hacer lo mismo sin que pierda la genética ni el ADN, sabas, porque se le puede venir muy gorda, a pesar, bueno, porque ya sabe cómo se le va a venir. O sea, ya con lo que ha hecho se le ha venido. Con Sabas le puede caer lo más grande, porque ese perfume fue, cuando salió el tema del Johnny Depp, fue el más vendido con creces de vete a saber desde hace cuánto tiempo.
y fue porque la gente se volcó con Dior, porque también Dior estuvo ahí apoyando al Johnny todo el tiempo y no se le encogió el ombligo a la abuelita malvada que estuvo apoyando indirectamente y al tío pues le dio el do de pecho muy bien. Eso es lo parte bueno también que tengo que decir de la abuelita malvada, que ahí no estuvo tan malvada, que estuvo apoyando indirectamente a Johnny y claro, Johnny le da pasta. El Johnny le da pasta. Así que vamos a tener, creo yo, lo que próximo que va a ser cambio de línea de Dior, de Savage, porque va a cambiarla, pero va a mantener una sintonía, que es lo mismo que hizo Demacy con Fahrenheit. Demacy con Fahrenheit hizo lo mismo. Hizo cambios de concentraciones, metió alguna que otra incursión en ingredientes nuevos, mantuvo una sintonía sin perder el ADN, como decimos nosotros, la genética del perfume iniciático, que para mí se lo cargó entero de arriba abajo, pero luego sacó la botella blanca y todas estas cosas que huelían muy rico. Pero es la única, que ya no está, por cierto. Y aquí va a pasar lo mismo. Y es que ves una tristeza en las estanterías de Dior muy potente. Lo que se viene va a ser eso, ¿eh? Tenerlo claro. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Las existencias están bajo mínimos. Están aguantando el tirón lo máximo posible para vender el stock que tienen de Savas. Las últimas Savas, la Elixir no creo que la toque. No, me gustaría pensar que no la va a tocar. Vete a saber. Vete a saber. Que por cierto, en el Druni de mi ciudad no hay elixir. No lo hay. No está. No se ve. Yo no sé si vosotros veis muchas cajas de elixir por algún sitio. Yo no veo. No veo. Yo no veo. No veo. No veo muchas cosas, pero sí que veo otras. Y entiendo que aquí lo que va a pasar va a ser eso, ¿eh? Le va a meter un cebillazo a la línea que lo vamos a flipar en pepinillos, porque no hay existencias, están bajo mínimos y están consumiendo lo que hay. Iros preparando, iros preparando. Y digo que lo que se viene no es un cambio radical, como ha hecho con la Dior Homme Parfum. Lo que se viene no es un cambio radical. Aquí se les ha encogido un poco más el ombligo, entiendo, ¿eh? Porque saben que lo que van a tocar va a ser demasiado tótem. Con Dior Homme Parfum han estado jugando mucho al despiste desde un principio. Y ha sido el hecho de coger y problemas de existencia, ahora voy, ahora vengo, ahora saco 5 botellas, luego te encuentro 20. Y han estado siempre así. No le han dado tiempo a afianzarse realmente a la Dior Homme Parfum. No les han dado tiempo a afianzarse realmente porque siempre has tenido problemas de stock, siempre. Pero ha sido buscado, ¿eh? Esta gente sabía a largo plazo que era lo que iba a pasar. Entonces, ahora mismo seguimos con el mismo juego. Y el juego viene para Savage. El juego viene para Savage. Ahí se va a despachar a gusto. Pero va a hacerlo atendiendo a que tienen que mantener la sintonía. Porque si no mantiene la sintonía, aquí la que se puede liar puede ser muy gorda. De hecho, vuelvo a repetir, por eso Savas, el forte este de las narices, huele con las reminiscencias de Savas. Pero se la va a limpiar, se la va a zumbar. Con el permiso, por supuesto, de sus jefes, porque Paquito no es nadie, o sea, sí que es en la parte creativa, pero la parte que decide no es él. Él no decide, él va sacando y va diciendo lo que los jefes dicen, pues venga, nene, vamos a hacer esto ahora porque toca hacerlo, y entonces él va y hace lo suyo, ¿vale? Entiendo, o lo que sabe hacer. Porque lo que le dejan, no sé, más vale que no le dejen. Más vale que no le dejen. A ver, os leo. Ya. Corali dice: yo, ante el huracán que ya nos azota, le di una miradita al Dark Door y puesto en Perú sale más o menos a $45. Pues está bien de precio, ¿eh? Un precio bastante interesante para lo que sí, que está muy bien de precio, ¿eh? Yo no lo encuentro desfasado porque más o menos estos precios son los que están aquí también, en euros,
básicamente. No sé cómo estará ahora mismo la Dark Door, pero son precios con las subidas que están teniendo también los precios de los perfumes árabes. Van saliendo así, van costando esto. Cuanto más hype, más precio. Y van por ahí, ¿eh? No, no es ningún disparate. Javier, ya me compré mi frasco de repuesto de Dior Homme Intense. Estoy muy feliz de conseguirla. Salí corriendo a buscarla y logré hacerme con una botella. Lo guardé como oro y aún me falta la Parfum. La Parfum no la vas a pillar ya, chiquitín. La Parfum no la pillas. No la pillas, no la pillas, no la pillas, por desgracia. No la pillas, no la pillas. No la pillas. Que no. Uy, Sebas, hijo mío, ¿qué me dices? Muchas gracias, ¿eh? Aquí en Argentina noto que hay tiendas que la oferta es limitada. Por ejemplo, la Guay de Yves Saint Laurent, y pasa lo mismo con Code. Ni hablar de los precios que son más elevados. Sí, vamos a ver, claro, es que ya sabemos lo que pasa allí. Que más elevados que en Europa. Por ejemplo, Dior Sauvage Elixir cuesta 410 euros. Si yo estas cosas las sé, yo las sé. Es una pasada. O sea, yo, de verdad, para poder permitirme un perfume de 410 euros, me gasto un perfume nicho, pero es que tengo que ahorrar. Pero es que entiendo que habrá gente que haga compra a plazos, porque es que es, y que quiera ir perfumado con algún perfume de Dior y tal, porque eso es su perfume, que tal que cual, si yo lo entiendo. Pero es que 410 euros en esto. Sebas, hijo. Es mucha pasta. Es mucha pasta. Pero que yo entiendo el rollo, ¿eh? Yo lo entiendo, pero es que de verdad. No sé, me parece como muy, muy regulero, tío. Muy regulero. De verdad, y es que eh, este tipo de planteamientos, con los precios que tenéis vosotros por allá. Hombre, ya tenemos 10 superchats hechos. Dios mío de mi vida, muchísimas gracias. Y por supuesto hay que celebrarlo con aplausos. Y así aprovecho y bebo agua. Porque la garganta la tengo machacadísima. Qué frío he pasado hoy en el gimnasio. Estaba sudando porque he sudado como un perro. Y, y he pasado frío. Estaba sudando por un lado y pasando frío por otro. La verdad que mañana me voy a poner la sudadera larga y me da igual. Mañana sudadera larga. Qué frío he pasado hoy. Venga, vamos por esos aplausicos. Vamos allá. Venga, a ver que entren. Aquí los tengo. Y ahí van. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Gracias, salerosos. Muchas gracias, bonicos. Y bonicas. A ver, sigo leyendo. No sé por dónde me he podido quedar. Voy al StreamYard aquí y voy a retomar por aquí arriba. Dark Door, Alex. Sí, esto ha sido lo que te he puesto antes, ¿verdad? José, que dice, ¿sabes que acá no en un portal de ventas ronda los $300, 100 mililitros y el sueldo promedio es de 950? O sea que no es para cualquiera. Es que vamos a ver, el salario mínimo interprofesional en España, ¿cuántos pensáis? ¿Cuánto está el salario mínimo? Son 1000 y pico, ¿no? 1000 y poco euros, que más o menos es por ahí. O sea que no, por eso digo que no os penséis que es que gastarse en un salario de. ¿Cuál es el salario mínimo interprofesional? Es que no sé cuál es. 2025. Dice que va, vale, sí, pero 20 minutos va a haber una subida, supuestamente. ¿De cuánto? ¿De cuánto es? Acepto y cerrar. 1.134 euros al mes en 14 pagas. Se supone que son 1.134, ese salario mínimo interprofesional en España para el 2025, ¿no? El incremento elevará la cifra respecto a las actuales. La cifra actual del salario mínimo son, según dice aquí, esto lo he sacado de 20 minutos. 20 minutos dice que son ahora mismo 1.134 euros. ¿Qué persona con el, y la mayoría de los españoles cobran eso? Va a estar gastándose 300 pavos así porque yo lo valgo en un perfume?
escucha, o lo vas ahorrando poco a poco, no hay narices, o lo haces con un pago aplazado, es lo que te queda. Pero vamos a poner las cosas en contexto. Es que mucha gente se dice, oh, es que los europeos que vivís y los precios. No, los precios son los precios y los salarios una mierda, como una catedral. Y ya está, y es lo que hay. Unos salarios de mierda. Y da igual, si visto esto ya, $950, pues es que más o menos tampoco hay tanta diferencia. Aitor dice cualquier noche directo express con la noticia. No, no creo, ¿eh? Viniendo de mí con el rollo que tengo, imposible. Molaría ver a Quentin en Dior. No, esto no va a pasar, al menos de momento. No, no, no. No, este viene para quedarse. De verdad, este va a estar muchos años aquí. No, no, eso no va a pasar. No, la Dior On Parfum no se va a ir nunca a la línea privada ni de coña. Que va, que va, que va. Pero cosas más raras se han visto. Es decir, ojito, cuidado. ¿Cuánto vale? Dejadme porque no se han visto cosas tan raras. Es que se ha producido dentro de Dior. A ver. Un segundo. Aquí estamos. Es que realmente este hecho de encontrarte algo en la línea superior de Dior sí que lo tenemos, pero lo tenemos también como extracto. Es decir, Miss Dior original, extracto de perfume. Precio 253 euros. ¿Qué me estás contando? Así que, yes. Esto es algo que se produce. Luego tendríamos la concentración eau de toilette de Miss Dior, concentración eau de toilette original, que sale a 110,50 los 100 mililitros, que es un precio que es bastante asequible. Pero el rollo de verlo en una línea mucho más alta a un precio muchísimo más elevado se puede producir si realmente sacan el Dior Homme en extracto y le denominan original, porque se ha producido con la línea Miss Dior. Y Miss Dior tiene por su parte también Miss Dior Eau de Toilette Originale. 110,50. Ahora mismo lo estaba viendo, lo tiene a la venta en Paco Perfumerías. Yes. Así que estos casos ya se han producido dentro de Dior. Están ahí. O sea que está clarito. Blanco y en botella. Coca-Cola. Hola Héctor, hermoso, muy buenas. No, ya lo he explicado, Agustín. Échate un vistacico luego después al directo, porque ya está explicado. Esto no es igual. Es que esto no es igual. No es igual, no es igual, ya está explicado. Tírate para atrás al directo porque lo explico. Muy clarito. De todas formas, sacaré un extracto seguramente del directo y lo publicaré. En Argentina hasta los árboles están caros. Dark Door Intense, $65. Ay, bueno, escúchame. Yo sigo preguntándome cómo es posible que haya tantísimo reseñador en Argentina sacando perfumes a destajo. No, no lo entiendo. Si es que los precios son estos, ¿eh? Porque sacando un volumen tan bestia de perfumería tienen que tener unos muy buenos. Es que no lo entiendo, porque con estos precios, tío, es que son precios de jolín, pero la perfumería árabe, ahora mismo aquí en Europa tenemos precios de 65, de 70, de 80 y demás, pero de perfumería que dices, esto es un clon, esto es un clean, un clon, y lo tienes, que no te tienes que ir muy lejos. La última de Sventin Beach sale también por 60 y tantos euros o 70. Costaba antes más cara, pero luego le han pegado un rebajón de precio porque estaban viendo que se les había ido la olla y ahora mismo está rebajada, pero que son precios medianamente normales. Están subiendo mucho los precios. Damián, muy buenas noches. ¿Qué tal? Hola, majete.
Mm, Pupurri, dice Javier desde Argentina, hola, dice mi marido tiene una Dior Homme sin reformular y cerrada, ahora no puede comprar otra para tener, aunque sea otra, hasta encontrar una fragancia que le guste, acá se abusan, bueno, pero siempre tienes, por de la Dior Homme Parfum, tienes la FOMO, tienes la FOMO que es clavadísima. Luego está la otra de la Intense, que es otra. Bueno, hay varias, es que hay varias. O sea, hay varias. O sea, que hay donde elegir y no tienes por qué. Y además es que está muy clavada, ¿eh? La FOMO está clavadísima, pero hay problemas de existencia, por lo menos aquí en Europa. Yo no sé cómo estará por allí, si será fácil de conseguir o no, pero no os preocupéis que eso sale. Y además es una empresa canadiense, no creo que tenga mucho rollo en tenerla por ahí. Creo, no lo sé, ¿eh? Eh, Aquí la situación está mal, para colmo, no paran de aumentar todo en perfumería, hasta los árabes económicos no lo son tanto. Sí, que esto está pasando aquí, ¿eh? Nadie habla estas verdades como tú, eres el capo. Gracias, JC. Gracias, JC. No sé qué es lo que hacen los demás, no me interesa qué es lo que hacen los demás, no tengo ganas de encalentarme ni encabronarme viéndome a los demás, que estoy muy a gusto, estoy feliz, como una lombriz y no tengo ganas de follones, ni de historias, ni de nada. Ay, Dios mío de mi vida. Vale, vamos a ver, chiquitines. Tenemos, por cierto, por cierto, Narcisos Rodríguez nuevas. Así que L'Oreal, no, estas no son de L'Oreal. Es que como han cambiado también la licencia, ya me lío con esto. Bueno, me da igual, quien sea. For Her Intense Narciso Rodríguez de Mujeres 2025. Espérate, porque me sale publicidad aquí. Ay, esta página. No puedo poner esta página. Voy a ver si la tengo en la mía de siempre. Porque esta página no la puedo poner porque si me matan aquí, en la mía. Es que la otra no paran de poner publicidad, por Dios. Es que así no se puede presentar nada. Mirad, chicos, chicas, vamos es un intermedio con el tema Dior, ¿vale? Mirad, voy a compartiros y veis las dos nuevas de Narciso Rodríguez que salen, ¿eh? Por aquello de hacer un poco de paréntesis, pero ahora seguimos con lo que vosotros queráis, que os leo. A todos, escribir, que os leo. Vale, esta es la For Her de Narciso Rodríguez, la nueva edición 2025. Entonces, aquí, ¿qué nos meten? Bergamota y esto es melocotón. ¿Qué es esto? Sí, bergamota, melocotón en la salida con flores blancas y almizcle en el corazón y vetiver y vainilla en el fondo. Sonia Constant, perfumista, vuelvo a poneros esta botellica. Vamos a pasar a la otra, que tiene pinta de ser más cara que el copón y no la veo. ¿Dónde estás, hija mía? Previo. A ver, aquí está. Saffron Mask, de Narciso Rodríguez, edición 2025. Solamente hay notas, no hay nada más que eso. Así que os pongo la fotografía de esta nueva Narciso Rodríguez que vamos a ver ya mismo. Aquí. Tengo la garganta destrozada. Comparto. Mirad, esta es la botella de la nueva Narciso. Mirad qué bonitas eran las botellas de antes, todas opacas. La gris. Ay, la Narciso Rodríguez Forjín. Qué cosa más rica. Y la cogen y la quitan. Mira, estoy asqueado. Me da mucho asco. Ya, es que, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco. Qué asco más asqueroso. Bueno, Saffron Mask, Narciso Rodríguez. ¿Qué lleva? Pues lleva azafrán, flor del naranjo, absoluto de rosa de damasco en la salida. En el corazón, incienso, pachuli cipriol y en el fondo ante. ¿Cómo va a oler esto? Esto parece potente, ¿eh? Tiene pintaca de ser bastante cara. De momento no hay nada más. De momento un capazo de cemento. Voy a leeros. Después de este intermedio os leo. Héctor García, que ya te he leído, te he saludado. Pupurri, creo que también te he leído.
Hola, Roico. No, pero de polémico nada, si no hay ningún problema. O sea, que cada cual tiene sus gustos, si yo lo entiendo, pero es que de tener, te puede gustar ese olor a ese maquillaje, pero por ejemplo, en el caso de la Dior Homme Parfum no era así. La Dior Homme Parfum era algo completamente distinto. Estaba el iris, pero es que se marcaba mucho el oud también. Es una fragancia completamente distinta. Es cuestión de gustos. Si a ti te gusta la nueva, cómpratela. Entiendo que te la habrás comprado ya y la estarás gozando y disfrutando, ¿no? Digo yo, si tanto te gusta y que abogas por el cambio de la nueva perfumería, entiendo que habrás hecho lo que hicimos todos los amantes de lo que hizo Demasi hasta el cambio, porque ya las del cambio yo no las compré, que es comprarte toda la línea completa. Eso es lo que debes de hacer. Yo te invito a que como amante de los nuevos fragancias de Paquito, que te compres toda la línea completa, que es lo que hemos hecho todos. Yo tengo todas. Tengo la Sport, tengo la Cologne, tengo la 2020, tengo la original, las tengo todas. Yo te invito a que cojas y te las compre todas, ya que tanto te gusta Paquito, ¿no? Y ya está. No es polémica, es que me estoy riendo. Haz lo que te salga del cipote con tu dinero, que no tenemos que venir ningún reseñador, de verdad, Raiko, a decirte en dónde te tienes que gastar el dinero y qué es lo que te tiene que gustar y no. Te lo pasas todo por el ojete, ¿me entiendes? Y ya está. Como dice Martín, que te chupe un huevo y punto. ¿A ti te gusta la nueva? Para adelante, ya está. Ya está. Algo tiene que vender, ¿no? Y venderá. En el momento que se olvide todo esto, venderá. Luego te encuentras perfumes como Ted Lapidus Homme, que lleva desde los 80 y no entiendo nada. Sí, pues creo que por lo que me está diciendo la gente en los comentarios, también está reformulada Narmer. Creo que le han pegado un bajón a la intensidad. No sé hasta qué punto eso es así, porque yo no la veo en perfumerías, no la puedo testar. Tendría que volver a comprar otra unidad y es que la que tengo todavía la tengo años y no la voy a gastar. Es que eso no lo voy a gastar. Imposible, imposible. No lo voy a gastar. Mm. Para estar sufriendo con el Dior Intense, pues la Dark Door va muy bien. Qué carrizo con la originalidad, si casi es lo mismo. Saludos. Bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa. De momento, de verdad, es que esto es divertido. O sea, no lo estoy haciendo que entenderme porque es que me lo estoy pasando bomba. Lo estoy disfrutando muchísimo. No me quiero tan pesado siempre con el tema. Mira, ya está hablando de Dior otra vez, ya está hablando de Dior. Pero es que es divertidísimo. Es que lo estoy viviendo. Si es que cada vez que. Escucharme, que ir a una tienda y hacerle así, en plan espía, mirar el pantallazo y poder ver el pantallazo y ver lo que hay a nivel nacional, te quedas así como diciendo, ¡oh! Tanto, esto no te cuadra. Entonces, sabes que algo está pasando y algo se está moviendo en el momento que ves lo que ves, dices, uy, 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 miedo me da lo que se viene. Y lo que se viene va a ser eso. Vuelvo a repetir, no es nada nuevo porque Demasi ya lo hizo con Fahrenheit, pero ahora está en la mira Sabas. Y así que toca modular. Yo creo que aquí lo que va a ser con Sabas va a ser una modulación. Va a modular y va a mantener, pero va a cambiar, va a modernizar, que es lo último que hizo Demasi. Voy a modernizarlo todo, hay que modernizarlo. Demasi, que se fue y modernizó todo. Que hace 4 años, 5 años, antes de irse, modernizó todo lo que pudo. Pero esto me parece apasionante, que no me quiero poner tampoco pesado con el tema, ni muchísimo menos, pero es que es algo que está súper guapo, es que nos está dando, a mí me da vida, de verdad. Y sobre todo, vuelvo a repetir, esto de que vas a las tiendas y haces así, porque yo soy de los que se quedan mirando el ordenador. Sí, yo busco el ángulo de mira del ordenador. Si alguien me va a atender y no sé qué, yo siempre busco el ángulo de mira del ordenador. Hay que mirar, hay que observar para luego cascarlo, claro. Y aparte hay que tener ojos y ver que en las estanterías los anaqueles, por lo menos aquí en lo que es la Comunidad Autónoma de Murcia, están un poco tristes de Dior. Y sobre todo si ves lo que ves ya así haciendo un escorzo en la pantalla, dices, ¡oh! Lo que pasa aquí. Madre mía, Virgen Santa.
Y otras cosas que no puedo decir que me callo, pero sí que se las he dicho a Carlos, sí que se las he dicho. Aquí estoy haciendo determinados cambios, estoy haciendo giros, pero la verdad la sabe él. He hecho giros porque no quiero que rueden cabezas. Entonces he hecho giros, que sé, argumentales, pero la verdad la sabe Carlos. Porque es la única persona con la que tengo así un contacto directo prácticamente de diario. Pero lo sabe, pero estoy haciendo giros porque no quiero que rueden cabezas ni nada de eso, porque no tienen por qué rodar, porque no. Pero no voy a decir ni la tienda que ha sido ni nada. No es la de mi pueblo. Aquí me puedo quedar yo muy tranquilo. No, es todavía peor. A ver, voy. Pues no lo sé, Johan, no tengo ni idea. Yo es que no sigo nada del tiki tiki y lo que a mí me han dicho es que está cambiada, que no es igual, que no es igual. Bueno, tengo ya los gatos liados, que no es igual, que la fragancia tiene ese ímpetu inicial de la Intense, pero luego hace así, ¡plum! Y se va y sale otra cosa, mariposa. O sea, que la Intense no puede ser Intense teniendo el parfum de mierda que ha sacado Dior. Vamos a decir Dior. Ya tengo 3 frascos. Si queréis, te envío de Kansas. Ay, 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 ay. Ay. ¿Qué pasa por aquí, Raiko? Dice, no defiendo a Kurdian, sino que no entendía las anteriores y juro que he tratado de probar la Dior Homme Intense Parfum y no las entiendo, no me anima, solo es eso. Pero bueno, cosa que sí, que no pasa nada. Pues tú imagínate, hijo mío de mi vida, si a todos nos gustase lo mismo. ¡Qué aburrimiento! Entonces sí que íbamos a leer todos igual. Igual vamos abocados a eso, ¿no? Que las empresas perfumeras al final terminan haciendo todo igual para que vayamos todos iguales. No, qué angustia. Pero que es verdad. Que cada cual que se compre y que haga lo que quiera y es cuestión de gustos y punto. No hay que hacer más historias de esto. No hay que darle más rollo. ¿Te gusta o no te gusta? Y punto. Tú te gastas el dinero en lo que te da la gana. Igual que yo y que Pepito Jiménez o Pepita. Y da igual. ¿Qué perfume firma estoy usando ahora, David? Estoy gastando la Zara. De hecho, es la que llevo puesta ahora. Llevo la Zara. No me acuerdo cómo se llama. Es que la he reseñado en el canal. De las últimas 3 que sacó Zara que me encantan. Es que no me acuerdo cómo se llaman. Borskov o algo así. Es que no me acuerdo. La tengo ahí encima del despacho. Pero no me acuerdo, Borskov o algo así. Me parece que es la que estoy usando, es la Borskov, o no sé, se llama, tiene unos nombres raros. Pero tengo aquí, la estoy gastando, llevo más de la mitad. Me gusta, me encuentro muy cómodo con esas, con las que reseñé de Zara. No es de diseñador, o sea, me estoy diciendo que no es perfume firma porque es un Zara, pero es que la estoy disfrutando muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Y últimamente es que no puedo decir, pues estoy también probando unos perfumes de una amiga, estoy también testando para hacer los vídeos ya este fin de semana, entonces procuro no ir muy perfumado. Y la Borskov esta es que huele de puta madre, o sea, es que me gusta mucho. Entonces voy probando y testando, pero ahora después de la ducha lo que sí que me he echado ha sido la Zara. Pero ahora mismo no estoy usando como tal. Cuando no uso nada sí que me echo algún anicho de la colección. Bueno, yo no colecciono, yo las voy consumiendo y punto. Me echo algún anicho, me puedo echar la Givenchy Gentleman clásica, pero ahora mismo, la verdad es que las Porsche estas de Zara me encantan, voy muy, muy a gusto con ellas. Y tengo también ay, esta está muy bien. Es una Calvin Klein que también tengo, que no sé, que compré, no sé, para hacer la reseña, no sé qué. Y es una Calvin Klein que está hecha la reseña también. Y huele muy rico, pero sin embargo, la que me echo todos los días últimamente, cuando no estoy testando ni hostias, es la Zara First Cos esta, que me encanta, que es súper fresca y me gusta mucho. Además, que se queda en piel muy bien. Se queda muy bien, se queda muy chula, muy bonita. Es una fragancia muy bonita. Necesito reseñas de Comedes Gasón, sí, hijo mío, yo necesito tener un banco para poder comprarlas. Tengo de Comedes Gasón, tengo una que es la
reseñada, que es la Wonderboot. Y no he reseñado más, pero es por precio. Ay, perdón. Oh, y porque es de Puig. Entonces no me gusta tampoco. Lo que te fabrica Puig me mantengo siempre un poco alejadico. Si las puedo pillar en alguna tienda, pues cojo y no me importa hacer una review fantasma. Pero es que no me apetece. Quizás por hype, la de Concrete, o algo así que se llama, algo de. Sí, es Concrete, la de cemento. Me llama la atención, pero tampoco me gustan los perfumes que hace Puig para Comme des Garçons, pero los precios no me gustan tanto. Entonces te tienes que poner a ahorrar un poquitín, porque tampoco es que sean excesivamente caras, pero ya es que, claro, hay que ajustar las economías a las necesidades que hay. Y voy a hacer un vídeo de Cometes Garçon y me va a pasar como el de Molinar Jazmín, que va a tener 500 visitas. A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo necesito saber qué hago. ¿Qué hago? Si voy a tener 500 visitas en el vídeo, pues el dinero a la basura. Básicamente, porque además la compraría para hacer el vídeo. Imposible. Necesitaría que alguien me hiciera muchos superchats, que hiciera mucha gente miembros del canal, regalando miembros del canal, pero si no hay alegría para regalar miembros del canal y que entre pasta en el canal, pues aquí no se pueden hacer milagros. Es que los milagros los hizo Dios o el Cristo del pan y todas estas cosas y el maná y todos esos rollos, pero yo aquí no tengo maná, aquí no tengo parné, o sea, la cosa está fatal. Que Come de Gastón ya no la tiene Puig, no tengo ni idea, no lo sé, no sé cómo está el tema. Vamos a hacer un vistacico, se puede mirar. A ver. Vamos a mirarlo. Firmas. A ver, aceptamos las cookies. Anda, que yo llevo aquí de tiempo sin meterme. Marcas. Pues correcto, no está Come de Jason ya en las marcas de estos señores. Correctísimo. Pues esto se ha producido hace poco, ¿eh? No está. Le han quitado la licencia, no sé con quién se habrán ido ahora. Miedo me da, como se hayan ido con Coti, me voy a cagar en los pantalones. Ostras, pues no está. No está. Es que no está. Uy, madre mía, qué fuerte. Han perdido otra licencia más. Qué calladitos se lo tienen estos. Y veo que además hay como menos marcas que antes, ¿eh? A ver. Hay menos marcas que antes. Antes tenían un montón de marcas y ahora no tantas. Yo creo que realmente lo que han hecho ha sido coger y dejar. Lo que tienen aquí puesto es lo propio, salvo Christian Louboutin, que esto sí que es licencia, pero lo demás es propio en propiedad. A Pibita, Viredo, Carolina Herrera, Charlotte Tilbury, que falta por hacerse con un porcentaje que ya está predeterminado cuando se va a cerrar esa compra por completo al 100%. Dries Van Noten, Jean-Paul Gaultier, Kama, L'Artisan, Lotto, Nina Ricci, Penhaligon's, Rabanne, ya no es Paco Rabanne, ahora es Rabanne, Uriage. Lo que está son firmas en propiedad, no hay licencias reflejadas en la propia página web de ellos, ¿eh? Ojo a lo que estoy diciendo. En la página web, si os metéis en puig.com, vais a ver que las firmas que salen son solamente las de ellos, con la salvedad de Christian Louboutin, que es la única licencia que veo, ¿eh? Porque las demás están en propiedad y en el caso de Charlotte Tilbury, bueno, está también la doctora Barbara Sturm, que se han quedado con ella ya al 100%, si mal no recuerdo, y Charlotte les va a dar su 25%, no sé qué porcentaje todavía le queda a ella, para no sé cuándo ya de este año, me parece que cierran. ¿Qué pasa ahí? Así que están perdiendo licencias. Han salido a bolsa y las cosas igual no les va tan bien.
Gracias por la anotación, chiquitín. No tenía ni idea. Pues nada, no sé con quién se habrán ido. Pues esperemos que los Comme des Garçons mantengan la calidad, porque la verdad que eran buenos perfumes. Ah, bueno, es que, Manuel, lo de la bolsa de Comme des Garçons para una botella de 50 mililitros, la bolsa gigante que con eso te puede ir de compras al Mercadona y llenarla te puede costar 100 euros. Como metas carne y pescado, te gastas más de 100 euros. Eh, Necesito saber qué tal la Rouge con notas de remolacha. Ni idea, no la he probado, no la he testado. Yo me pensaba que estaba en el Corte Inglés, porque ellos sí que trabajan con Comme des Garçons, pero la cosa nos ha salido completísimamente rana. Venga, vamos a ver más cositas. Hay algún que otro perfume todavía por aquí, me parece. A ver, un segundito, porque tenemos una Kilian nueva de firmas así que, bueno, sí, le lavó Steel Lauder, que ellos van de que lo hacen todo muy artesanal y tal, pero esto es una firma de Steel Lauder, ¿eh? Cuidadito, cuidadito, que aquí mucha gente se piensa, uy, que le lavó, uy, que son así como muy artesanales, todo muy reciclable, con las cajitas, todo así, le ponemos el... Mentira, Steel Lauder es la dueña de esto, que estamos cayendo todos como chinos en la trampa. Bueno, pues lanzan Eucalipto 20, que os lo voy a poner aquí. Lo digo para que no os creáis que de la misa a la mitad y un tercio menos todavía de lo que cuentan. De lo que cuenta todo el mundo. Todo es mentira. O sea, o medias verdades tirando a casi mentira del todo. ¿Vale? Ojito. Bueno, pues claro, es que te ponen a un tío con unos delantales y unas cosas y digo, ¡ay, todo que artesanal, que artesanal, que artesanal! Si esto es de Steel Lauder, colega. Venga, hombre. Eucalipto, cedro. Bueno, la botella es esta. Ahí estamos. Esa es la botella del Eucaliptus 20. Que por cierto, Marcos creo que estaba buscando un olor así como a algo, a Vicks Vaporub y eucalipto. Pues igual esto huele a eso, no lo sé. El caso que esto tiene notas y las notas que lleva son de eucalipto, cedro, tomillo rojo, incienso, ládano, bálsamo de Gorham, hisopo y almizcle. Así que aquí tenemos esta Eucaliptus 20. Que dice, imagina un lugar tan vasto y remoto que puedas viajar durante semanas sin encontrarte con nadie más. Qué miedo, ¿no? ¿Y si te encuentras con un bicho o cualquier cosa que te pica y te mata por ahí? No. No, 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 no. Yo necesito un poco de gente porque me da miedo, me da cagueturria. O sea, no. A ver, vamos con la siguiente. Porque hay otra más que es, esto sí, Angel Search de Kilian Benoist Lapouza, perfumista, y os la presento. Aquí tenemos esta Angel Search Paradis, así que tenemos esta Paradis, Angel Search, Kilian, Steel Lauder, cuidado también. Claro, es que, oye, esto es un perfume nicho que pasa por las tuberías de Steel Lauder. Venga, sí. Y caemos todos como chinos. Yo el primero. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues vamos a tener lo siguiente. Licor de frambuesa, tenemos praliné, tenemos coñac, rosa búlgara, absoluto de tonka y absoluto de musgo de roble. La botella está. Todo muy licor, pero esta vez sí que el tapón lo han puesto de madera. Claro, con tanto licor y con tanto rollo de musgo de roble y que vamos a terminar todos aquí con el licor de frambuesa, borrachos perdidos, pues dice que es la interpretación definitiva, no sacarás otro, que será la interpretación penúltima de algo. Definitiva de Angel Search en un intenso extracto de perfume, una oda irresistible a los mejores licores. Pues si vamos a empezar a oler a borrachuzo, con sus profundos tonos ámbar, esto es lo que le gusta a Paquito. El jugo captura la delicadeza e intensidad de coñacs excepcionales, mientras que el precioso tapón de madera, precioso, pues un tapón de madera, qué precioso, ni qué leches, rinde homenaje a las prestigiosas barricas de roble. Claro, hoy qué originales. Inspirado y barato, porque eso es barato. Inspirado en
el mejor coñac añejo de las barricas de roble, Angel's Paradis, captura el incomparable savoir-faire del Amazon y el legado de su fundador, Killian Hennessy. Es decir, este creo que es nieto o hijo del fundador, de uno de los fundadores de Louis Vuitton, ¿vale? Porque es Louis Vuitton, Hennessy, Perignon, no sé qué más, ¿vale? Este es un hijito de papá, papú, que pues ya está, le viene de casta y punto. Mucha pastuqui y ya está. El Hennessy ese es de Louis Vuitton, ¿eh? No es de otra cosa. Ese tío o este tío seguramente tendrá acciones también en Louis Vuitton, ¿eh? Y se lo llevará también crudo. Y yo que me alegro. Esto sí que me da envidia. Esto sí. Porque tiene que ganar de pasta el cabrón lo que no está escrito. Y encima le pone a sus perfumes unos tapones de madera que dicen que son preciosos. Pues son de madera y son baratos. Los tapones de madera no cuestan una mierda. Ay, pues nada, la emblemática esencia de coñac de Angel Source revela una nueva y atrevida intensidad con un tentador licor de frambuesa y un exquisito aceite de rosa búlgara. Dice, una generosa dosis de Praline Acor enriquecida con cálidas notas ambarinas de absoluto de tonka venezolano. O bebo agua o a mí me da un parraque de tanta tontería que estoy leyendo. Dios mío. Se combina a la perfección para permanecer en la piel, dejando una estela cautivadora y sensual a borracho. Es que yo de verdad que me está dando hasta fiebre y todo lo que estoy diciendo. Por el amor de Dios, Cristo bendito. Os leo. Hoy fui a Zara y probé Dunes y me ha durado más en piel la versión normal a la Intense. Increíble, pero muy buena fragancia. Ni idea, tengo que ir. Tengo que ir. No, que estamos a final de mes de los youtubers y todavía ya no tengo dinero. Para mí es final de mes. Estamos en la última semana antes de cobrar. Claro, es lo que hay. Los árabes frotándose las manos con esa Angel Share. Con cualquier perfume que sepan que puede haber un hype, allá que van a ir. Y hacen bien. Y ya está. O sea, es que es así. El problema de esto es que los cogen, los hacen X volumen de botellas y si ven que ellos mismos no tienen tirón en ventas, lo quitan. Con lo cual no te garantizan el tener siempre ese perfumico como un perfume de cabecera. Es que es lo chungo de esto. O sea, está muy bien porque cogen, se lo curran, te sacan algo que lo clavan normalmente, si no le meten mogollón de alcoholes, pero lo clavan, y luego dices, voy a comprarme otra botella, y dices, anda, la Virgen, si no me la puedo comprar, si no hay, no existe ya, esto ya no lo pillas. Y es que luego te tienes que poner a investigar si otra firma lo puede tener por ahí y ya estás cambiando. Es que es lo malo que tiene todo esto. Pero bueno, en fin. Ahora llevo para estar descansando en casa la Bogos de Zara. Estoy para que me den 3 bocaos. Soy una piña ahora mismo. ¡Ay, qué cosa más rica! Pues nada, déjate morder, hijo mío, déjate morder. De Paris Corner, Emir Cedrat Essence. No, esa concretamente no. La firma sí la conozco, evidentemente, pero esa no. ¿A quién tengo yo aquí a la gorda? Tengo aquí a la gorda. ¿Qué haces? ¿Qué me da miedo? Porque está... ¿Qué pasa? Está juguetona la chiquilla. Está mimosa. Está mimosa. Tengo a las 3 muchachas de la casa en celo. Están las 3. Ay, de verdad. Qué fatal. Qué bichos. A esta Kilian por lo menos le pones tapones de madera, el anterior tapón es plástico, las anteriores de plástico, pero además un plástico muy malo porque las botellas no cierran bien, ¿eh? La unidad que yo tenía, eso era
lo cogías, le ponías el tapón y se soltaba. O sea, no hacía clic ni no tenía consistencia. Es que, y del uso se van poniendo blandotas, hombre, de plástico. No es, se me va a ir la transmisión seguramente si no se ha ido ya. No es plástico, es de esto, metraquilato, pero muy mala calidad. O sea, el combo de la botella queda muy chulo. O sea, ese tapón con el vidrio queda muy guapo, pero se desmerece mucho. Y también hay que tener en cuenta que para los precios que tienen, macho, te ves esos tapones y dices, me estás tomando el pelo, que lo que va ahí dentro de... Es que si me pongo a hablar, es que es de lo que está hablando esta tarde. Es que los precios que dices, me estás tomando el pelo, si dentro a lo mejor no van ni 20 euros, hombre, por Dios, de cada botella. Y estoy siendo generoso. Porque cuando manejan tantísimo volumen de litros y de botellas y de unidades, las cosas a ellos les salen tiras de precio. Y para eso se ponen a, pues, es que... Y ojo, cuidado que no esté desmereciendo las calidades ni nada de esto, pim pam pum bocata de atún, que ya lo sabemos. Pero esos precios, escucharme, siempre digo lo mismo. Ni 200, ni 300, ni 400, ni 60, ni 50. Las empresas son empresas, quieren beneficios, sea quien sea, y van a exprimir. Y si pueden ahorrarse lo más mínimo, lo van a hacer. Es que dejar de que os vendan la puñetera moto de que las calidades son excepcionales, cualquier fabricante, cualquiera, porque aquí se leen los extractos del marketing y todo es excepcional, todo es no sé qué, todo es opulento, todo es que me he quitado el culo por conseguir no sé qué, he estado... No, 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 esto no funciona así, joder. Esto no funciona así. Que las empresas, ninguna, y con los extractos de todo lo que estoy leyendo siempre de las notas del marketing que dan vergüenza ajena. Y sobre todo si estás dentro y sabes cómo funciona el tema, tío. Entonces esto es... Si se va más por el packaging, es lo más caro que... Y sobre todo ellos el packaging y todo lo demás les sale tirado a precio peo, de verdad. Si es que son tantísimas botellas, son tantas cajas que les sale a precio de peo, de verdad. Es que siempre estamos igual con lo mismo. Dice más un borrachuzo que le falta difícil que se le va, pues seguramente se lo beberá. Que yo he conocido gente que ha cogido esto y lo ha diluido en agua y se lo ha tragado, ¿eh? Ojo, que y lo que estoy diciendo no es ningún disparate. Chris dice que quedaba muy mono, pero no cerraba. Es que no cerraba, es que las botellas esas no cierran. Quedan súper chulas, pero no hacen clic ni nada. O sea, como te despistes, el tapón sale volando, es verdad. Pero esto le pasa a muchísimas botellas. Yo es que no lo entiendo. O sea, y luego te cobran el pastizal que te cobran. Y no sé. ¿Queréis saber cuánto cuesta el packaging y el frasco con el tapón? Meteos en Alibaba y veréis lo que cuesta el frasco bien chulo con caja que flipas. La unidad te sale a 2 euros. Es que... madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Y las botellas personalizadas también, ¿eh? Salen bastante más baratas que en Europa. Yo hice un vídeo hablando de los costes de las botellas porque yo he vivido eso de mi propia carne. Y me puse en contacto con una firma muy importante aquí en España y lo he contado. Está el vídeo, está todo dicho tal cual me dijeron a mí cómo ellos se mueven y lo hacen. Y ¿qué pasa aquí? Venga, cada mochuelo a su olivo. Venga, desfilando todo el mundo.
es que las tengo aquí detrás subidas a las 2 zopencas que pesan 40 kilos y me van a tirar el cacharro este de aquí detrás, el fondo fotográfico, y me van a hundir el directo y aquí todo el mundo se va a descojonar de la risa. Entonces, esta es la técnica. ¿Qué pasa aquí? Cada mochuelo a su olivo. Y mirad, ¿habéis visto? Ya está, no hay nadie. Han desaparecido. Le habla así, serio, y hacen pum, pum, y se pierden. Pobreticas mías, las quiero con locura. Pero es que me parto de risa con ellas. Huele bien el Angel Share, pero el precio es telita. Lo que tiene es un marketing que flipas, porque tampoco es una fragancia que valga su precio. Es que no. Es que a mí no me gustó. Además, el vídeo está hecho, ¿eh? La reseña de esa fragancia está hecha. Es una fragancia que no me termina de convencer. Nunca me ha hecho tilín ni tilón. Pues una fragancia que estaba ahí, digo, no va conmigo. Lo cierto que la Angel Shares no va conmigo. Ahí tenéis el vídeo. ¿Que huele rico y huele bien? Sí, pero no me ofrece nada nuevo que no haya en el mercado anteriormente, porque además, de hecho, dije que se parecía a otra fragancia. Y así estamos. Es lo que hay. Y no hay más, no hay nada más. Creo que he leído a casi todos, ¿no? Visit Cat, no sé, te veo por aquí. Aquí está, esto no te lo he leído. Hace un par de semanas compré la Issei de las Cell de Issei y tenía razón, huele bien, pero se hace un poco pesada. La hueles las 8 horas. Voy a cambiar en breves. Un saludo desde Andorra. ¡Viva Andorra! ¡Viva Visit Cat! Pues a mí es una fragancia que no me desagrada, ¿eh? Me gusta, pero es que te va subiendo y de verdad que tiene un rollo como a incienso, mirreico, que no está nada mal, cuidado, que no está nada mal. Además es una fragancia para echártela ahora, ¿eh? Es una fragancia con frío, es una fragancia para frío. Ya hay una fragancia de verano y la sacaron en verano, que es todavía peor. O sea, es que le hicieron el lanzamiento en verano cuando en realidad es una fragancia muy... engaña, o sea, sale de una forma, pero luego empieza a coger consistencia y dices, uy, esto es personalita. Y cuidado, que me gusta, ¿eh? Pero tiene ahí un toque que dices, uy, se está yendo de madre. Y sí que se va de madre. Hola, Carlicos, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí? Muchas gracias por tu like, majetón. No sé si me dejaré a alguien por ahí, no lo sé, estoy dudoso, tengo dudas razonables, no lo sé. Bueno, en fin, señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Voy a descansar la garganta. Mañana hay vídeo, lo pondré en avance para todos vosotros, pero lo pondré como un poco apretado de tiempo porque mañana editaré el vídeo. Yo no tengo ganas de ponerme a editar, francamente. Lo edito mañana sacaré el vídeo y mañana creo que además toca perfumería árabe. Sí, mañana toca perfumería árabe. Mañana toca perfumería árabe, así que mañana toca el vídeo de perfumería árabe. Me pondré a editarlo mañana por la mañana, a ver si me da tiempo. Y campana se ha acabado, chiquitines. O igual saco los extractos del directo. No sé lo que haré. Algo tendremos que hacer con el personal para manteneros contentos con el hipe hipe. La cosa está muy malamente. En fin, niños, niñas, que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos. A ver, eso también, esa es otra. Estamos a miércoles. Vamos a ver si para el sábado, ¿vale? En principio, para el sábado, sí no tenemos una novedad, una muerte, una resurrección o algo que sea de decir, hay que hacer un directo sí o sí, porque últimamente yo ya no me atrevo a decir nada, porque siempre que digo algo tenemos un lanzamiento, un estreno, una muerte, una resurrección o algo que realmente digas, tengo que hacer directo hoy, sí o sí. Y yo sé que muchos de vosotros encantados con el tema de los directos sí o sí, pero yo, de verdad, me lo paso bomba. ¡Qué mierda! Es verdad, me lo estoy pasando, pero pipa, totalmente. El sábado en principio, pero siempre y cuando no haya que, pues, una super noticia bomba, una muerte, una resurrección o vete a saber qué.
Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos en principio, que yo no pongo la mano en el fuego ya, porque esto va a ser un poco locura, un poco locura. Ya nos cogemos y nos vemos de la manico en principio el sábado. Si no hay una muerte, una resurrección o una super noticia bomba. Auf Wiedersehen.